fuerte, tu verdadera identidad. Bueno, vamos a ir a Génesis 32, 22, 31. Y la palabra dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el lado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Cuántos conocían esta historia ya? Amén, gran historia. Puede resultar un poquito filosófico, un poco complicado y rebuscado realmente decir, o si nos preguntaríamos quién soy, que es un poco la pregunta de este amado hermano Jacob. ¿Quién era realmente? Con todo el trasfondo de su vida, de dónde viene su historia. Ustedes saben quién era él, el que robó. ¿Qué hizo? La herencia de su hermano. Él la roba, entonces es conocido por todos lados como el engañador, el usurpador. A donde él iba sabían que él era conocido como el usurpador. Pero quizás nos suena un poquito más familiar si te digo que hay personas que a veces no saben qué quieren o quiénes son. A veces hay personas que sabían o estaban con una identidad, pero la han perdido en el transcurso de su vida. Que han nacido con una marca, pero se han marcado por decisiones en su vida. Perdieron la identidad y quizás no la pueden encontrar. Su identidad no de nombre, sino identidad de la vida. Porque a veces uno dice, bueno, no, pero yo sé quién soy. Yo soy Fer y cada uno sabe su nombre. Pero la identidad que yo te estoy hablando es de saber quién soy en la vida realmente. ¿Y qué quiero? Uno dice, pero es muy normal esa pregunta, pero no todos saben qué quieren hacer en su vida. O muchos abren muchas puertas para descubrir, entre comillas, quiénes son. Dicho de otra manera, muchos no han podido encontrar su lugar en esta vida. Y quizás Jacob estaba un poco en eso. A veces no sabemos para qué somos buenos, no sabemos para qué servimos, o servimos para algo, pero porque es lo que nos tocó. Y bueno, yo trabajo de esto porque es el trabajo que me tocó, pero en realidad
si es lo que quiero hacer en la vida. Y te pasas 20, 30, 40 años trabajando o haciendo, o diciendo o haciendo algo, o un oficio, o siendo algo que realmente no sabes si naciste verdaderamente para eso. O en el fondo de tu corazón sabes que hay algo más, pero la vida y las situaciones te llevaron a hacer eso porque no te quedaba otra cosa. No sé si alguna vez te pasó que te encontraste. A mí me pasó realmente muchas veces no saber qué quería hacer en mi vida. Mi papá siempre contaba que él estudió muchas carreras. Él hizo muchas cosas, muchas carreras. Y yo siempre, cuando lo escuchaba, decía, bueno, si a él le pasó, como que él me va a enseñar a mí y yo no voy a vivir lo mismo. Y después me di cuenta cuando iba creciendo que no tenía que ver solo lo que él me enseñaba, sino que yo tenía que encontrarme a mí misma. Y recuerdo estar segura, desde chiquita, de empezar, y estudié 6 años saxo. 6 años. Me faltaban, como tenés en el conservatorio de Morón. Y faltaban 3 para recibirme y le digo a mi mamá, no me gusta esto, no quiero más. ¿Y qué te gusta hacer? Bailar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te mandaba al conservatorio de danza. No, pero yo soy grande, le digo, ahora no puedo danza clásica, pero me gusta bailar. 6 años hice de saxo, te hubiese mandado. Y después me anoté en el secundario de educación física y hice 4 años de educación física, la licenciatura. Tengo todas las materias en la Universidad de La Matanza metidas. Como 30 materias dentro tengo. Me queda 1 año y pico para recibirme de educación física. Y cuando voy un día a mi casa y le digo, quiero hablar con vos. No quiero más estudiar educación física. ¿Cómo que no? No quiero más, no me gusta. No sé si quiero ser docente, a mí me gusta ser deportista, le digo. No me gusta enseñar. Había sido docente en una escuela en el ESEA de San Justo, educación física, y me di cuenta que a mí me gustaba entrenar en tal caso, ser entrenadora, pero no profesora. Y si seguía la carrera era para eso. Hoy día me doy cuenta que me gusta mucho educación física, pero... Y mi mamá me dice, bueno, ¿y qué querés? Diseñadora indumentaria, le digo. Y me fui a estudiar diseñadora indumentaria y estudié 1 año en la Universidad de Morón y lo dejé. Y ya me empezaba a frustrar mucho, porque dije, ¿qué quiero? ¿Qué quiero o qué tengo que ser en esta vida? Entonces me fui de Morón a estudiar en otro lugar en Morón, en diseño indumentaria, y hice 3 años y el último cuatrimestre lo dejé. Señor, ¿para qué me estás llamando? Era mi pregunta. Y yo me sentaba con mi papá y le digo que no, es que lo hago bien, pero no, porque aprobaba. Y me faltaba encontrar mi identidad. ¿Y para qué me estás llamando? Un día mi papá me dice si queríamos estudiar juntos y estudiamos psicología social y me recibí de psicóloga social. Con él me recibí, fue hermoso poder estudiar con él, hacer trabajos prácticos con mi papá o hacerle los trabajos prácticos a mi papá. No, él es inteligente, él hace todo. Pero aún así, yo le dije, yo estudio, y me dijo, ¿y para qué estudias psicología social? Para el servicio en la iglesia. Ah, me dice. ¿Y vas a ejercer psicóloga social? No. ¿Y para qué estudias? Para el servicio en la iglesia. Entonces ahí está, ahí tenés tu identidad, ya sabes dónde quieres estar. Y me di cuenta que amaba trabajar con las chicas, me di cuenta que encontraba mi identidad en esta vida. No sabía exactamente, pero me pasó mucho tiempo no saber qué quería y quién quería ser, hasta que mis papás y mis líderes me fueron direccionando y acompañando. Y hay muchos que a veces no sabemos quiénes somos en Cristo. Y a veces tenemos la vida resuelta en nuestra vida y en nuestra economía o en muchas áreas,
pero no en Cristo. Muchos a veces solamente creemos que hay un Dios, solo amamos a Dios, pero claro que no es poca cosa, pero no sabemos cuál es la identidad que Dios tiene y no pudieron descubrir la identidad que Dios tiene para nosotros en Él. Y nuestra historia bíblica, esta que les leí hace un rato, señala que hay un encuentro del ángel de Jehová con Jacob. Y ellos se encuentran, pero yo te quiero decir algo de Jacob. Y es que un encuentro no lo es todo en Cristo. Este fue un encuentro donde él fue tocado. Este fue un encuentro donde pasó la noche con un ángel. Al rayar el alba y el sol pleno, y él se va con una marca. Pero te quiero contar algo de Jacob. Ese no fue el primer encuentro que tuvo. Hubo un encuentro anterior en Génesis 28 y dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Me siguen? Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hubo una promesa: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño, dice la palabra, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esta ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Me siguen? Esto lo dice la palabra. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, aparece siempre el diezmo, apartaré para ti. Este está señalado como el primer encuentro de Jacob con Dios. Este es un encuentro en el marco de la necesidad que tenía Jacob.
porque lo habían puesto bajo sentencia de muerte, porque había robado la primogenitura. Y Esaú estaba que lo quería matar. Pues si conocen la historia, él después va desesperado al padre y el padre le dice: dame la bendición. Y el padre le dice: no tengo otra bendición para darte. Sí, leen la historia. Y él le dice: pero sí, dame algo. Y él le dice: no, toda la bendición que tenía se la di a tu hermano. Toda la bendición, toda. Y no hay una palabra. Y como insistió, le da unas palabras que lo terminan marcando a trabajar en la vida por siempre. Entonces estaba desesperado buscando al hermano. Y él decía: voy a matar a mi hermano. En este sueño vemos que Jacob se escapa y cuando va a descansar se duerme, y en esa piedra ve una escalera donde van y vienen y suben y bajan ángeles. Y hay un Dios que se presenta y le dice: soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Hay una promesa: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Hay una promesa de seguridad que le dice: yo estoy contigo también. Miren todo lo que le pasó a Jacob. Y miren cómo reacciona Jacob. Nadie se puede quedar estático frente a un encuentro con Dios. Algo siempre hacemos, lloramos, nos caemos, lo lavamos. ¿Y Jacob qué le pasó? Tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Y se levantó temprano, ungió la piedra, la que usó como almohada y pidió para ofrecer. Y a veces así somos, ¿no? Queremos hacer que encaje la bendición en algo que Dios ya te está hablando. Y dice: Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere para comer, y si yo volviera en paz, Jehová será mi Dios. Aún así le dice: si haces esto, serás mi Dios. Hasta le prometió diezmo, le prometió todo. Hizo algo más, cambió el nombre del lugar: Betel, casa de Dios. Aunque ya el lugar se llamaba Luz. Pero ¿sabes qué? Decía al de al lado para que no se vea más. ¿Sabes qué? Jacob siguió siendo Jacob. Jacob siguió siendo Jacob. Le cambió el nombre a la ciudad, prometió diezmos, pidió protección, le dieron la protección, pidió volver a la casa en paz. Se estremeció por un momento, tuvo miedo, pero él siguió siendo el usurpador, el que engaña, el que suplanta. 20 años pasaron de aquel encuentro y Jacob seguía siendo Jacob, enredado en cuestiones con su suegro, bajándole el salario y tratando a las crías que salgan, trabajando por una mujer 7 años y después le dan otra, escondiéndose a distancia de su historia, de su marca. Aquel encuentro con Dios, ¿sabes qué le dejó? Promesas de expansión, de protección, pero nunca le cambió la identidad. ¿Cuántas veces Dios nos dio promesas? ¿Cuántas veces fuimos a la iglesia y el pastor te dio palabra que rajaba el cielo? Pero vos seguiste siendo vos cuando te fuiste. Y Jacob siguió siendo Jacob.
¿Cuántas veces tuvimos hermosos encuentros con Dios que nos dejan las promesas que se cumplirán? Que nos dejan las promesas que son sí y amén. Encuentros que hacen estremecer por lo sobrenatural de lo ocurrido. Que te quedas y dices, ¡wow! Me acosté en una piedra y vi ángeles que subían y bajaban. Y Dios le dijo una promesa eterna, pero él siguió siendo Jacob. ¿Cuántas personas se refieren a esto con asombro? No sé para qué van a la iglesia si no cambian nunca. ¿Nunca dijiste eso? Usted no entiende nada, está caliente la silla nada. Uno ve al mismo hermano que levanta la mano y adora y no cambia. Y venía a la casa de Dios y te vas igual. Salís de acá y te vas en el auto peleando con el marido. ¿No escuchaste a la pastora? ¿No escuchaste al pastor? Jacob siguió siendo Jacob después de la bendición y la promesa, después de la revelación, después de sentir algo estremecedor de Dios cuando se durmió. Pero su identidad no cambió. Cambia el entorno, eso sí. Cambias el nombre del entorno. Betel, casa de Dios. ¿Sabes que hay un Dios que te ama, hay un Dios que los ama? Esto te hace enfrentar la vida de una manera más fácil, porque tenés promesa de Dios. Pero seguís siendo la misma persona siempre. Pero te voy a decir algo. Solo cuando hay un verdadero encuentro hay un quebrantamiento. Solo cuando hay un encuentro donde lo importante no son las promesas ni la protección que Dios te puede dar. Solo cuando hay un encuentro donde se pone en juego quién sos verdaderamente, hay un cambio de identidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Jacob siguió siendo Jacob hasta que tuvo el segundo encuentro. Cuando se encontró cara a cara con el ángel, ya no fue un sueño, pero fue una lucha. Y peleó por su bendición y peleó por su cambio, porque Jacob no daba más. Y si se encontraba con el hermano siendo el usurpador, el hermano lo iba a matar. Ahora la palabra dice que el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Este fue un encuentro donde luchó con el varón de Dios hasta rayar el alba. Acá no hay escaleras, acá no hay ángeles que suben y bajan, acá hay una lucha. Acá hay dejar de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere. Y eso no es cosa fácil. No es cosa de una simple decisión dejar de ser lo que uno es, morir a uno para ser lo que Dios quiere que seas. Es una cuestión de lucha. Sabes que tenés que luchar con tus debilidades. Sabes que no podés recibir promesa tras promesa si no luchas contra las debilidades. Y Jacob sabía que había tenido grandes promesas de ser ungido y usado por Dios, promesas de tierra, promesas de bendición, pero él seguía siendo el mismo usurpador siempre. Hasta que lucha con el ángel
se da cuenta que tenía que luchar por su bendición. Porque el ángel le dice, ya basta, ya llegó la mañana, basta. ¿Y sabes lo que le dice Jacob? Hasta que no me bendigas no te dejo. Y peleó toda la noche hasta que le dé la bendición. Quiero decirte que tenés que aprender a luchar por tu cambio de identidad, por tu cambio de naturaleza. Tenés que aprender a luchar contra tu carácter, contra tu personalidad, contra los deseos. Hay que hacer renuncias en la vida, hay que renunciar a los lugares frecuentes que sabes que no te hacen bien, hay que renunciar a personas, a relaciones, hay que renunciar a cosas que uno ve, que uno escucha, a programas, a música, a pensamientos, a amigos. Hay que renunciar a posibilidades de progreso que sabes que te alejan de Dios. La vieja identidad no se va si no presentas una lucha contra esa vieja identidad, contra ese viejo hombre. En el encuentro por la identidad es uno solo peleando. Solo se queda uno. No podés llevar a otras personas, no vas acompañado, nadie te va a ayudar. Sos vos peleando por tu bendición. Y tu bendición te está llevando a luchar. No te van a dar la bendición si vos no peleás por tu bendición. Porque el ángel le dijo, ya me viste, ya me tocaste, me voy. Y él le dijo, no te vas hasta que no me bendigas. Y luchó. No pueden ir tus familiares de la mano. No pueden ir tus amistades de la mano. Esta lucha contra tus debilidades es tuya. Esta lucha que te mantiene siendo Jacob el usurpador o el nuevo hombre es simplemente tuya. Nadie puede decidir por vos. Y cuando te encontrás con Dios, hay una marca. Cuando te quebrantás con Dios y luchás, te queda una marca. Porque a Jacob le tocaron el muslo y él se fue rengueando. Esa es la marca de haber sido cambiado. Es un lugar donde te marca. No es un lugar donde Dios te bendice y te sana. No es un lugar donde Dios lucha con tu naturaleza adámica. No hay un toque. Hay una herida. Hay una marca. Porque tiene que herir, tiene que matar al viejo hombre. No es una marquita. No es te bendigo y ya. Porque ya estaba bendecido Jacob, pero seguía siendo el mismo usurpador. Es una muerte al viejo Jacob para darle lugar a Israel. Y pelea tanto por eso que el ángel le dice, ya déjame, ¿qué necesitas? Que me bendigas. Entonces él le dice, te voy a llamar Israel. Y le cambia la naturaleza. Y la reconciliación con su hermano no se da con el viejo Jacob, sino que se da con el nuevo Israel. ¿Cuántos entienden lo que te estoy diciendo? Hay cosas que no se te dieron en tu vida, porque si quizás te encontrabas con tu vieja naturaleza y esa oportunidad, terminabas muriendo. Ahora, cuando luchás por tu bendición, morís a tu viejo hombre, recibís una nueva identidad y estás listo para lo que Dios ya tenía. Y ese encuentro con el hermano ya no fue el mismo encuentro que antes, donde iba a morir. Porque dice la palabra de Dios, y no te leo todo el versículo, que cuando se encuentran, Jacob se arrodilla. Y dice que le entrega un montón de regalos y le deja a la familia frente a él. Y
corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello. ¿Y saben qué? Lo besó. Y lloraron juntos. Y él mira y alza sus ojos y ve a las mujeres y a los niños y le dice: ¿quiénes son todos estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Jacob le estaba entregando todo al hermano. Luego vinieron las siervas, ellas, sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú le dijo: ¿qué te propones con todo esto? Y Jacob respondió: hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y Esaú le dijo: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob le dijo: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Dice que se postró en señal de respeto. Jacob no había respetado a Esaú cuando se disfrazó para robar la bendición. Pero Israel sabe respetar. Nuestra nueva identidad, cuando Dios te da una nueva identidad, es aquella que te enseña a respetar a aquellas personas, por perversas que sean. Jacob puso a su familia delante, Israel no. ¿Saben? Cuando tenemos una nueva identidad, no ocultamos nada. Todo está frente a la presencia de Dios. No necesitamos andar con temor, ocultando todo. Israel fue generoso, ofreció presentes. La naturaleza de Israel era ser generosa. Israel vio a Dios en su hermano. Jacob no. Jacob vio la oportunidad de robarle lo que Dios le estaba dando a él, hermano. Jacob veía a un competidor en su hermano, pero Israel vio a Dios en